Hola, buenas noches. En esta oportunidad les quiero comentar el libro La mejor herramienta del milenio, libro que tuve la posibilidad de conseguir en una mesa de saldos de una librería de la peatonal de la ciudad balnearia de Miramar. A alguno le podrá llamar la atención que en esta imagen tenemos la tapa de dos libros. El segundo es un libro de mi autoría, al que denominé Sobre algunos procesos de agujereado. ¿Y por qué están juntos? Porque el libro La mejor herramienta del milenio me sirvió para escribir la introducción de mi libro. ¿Por qué? Porque el autor, Witold Rybczynski, entre distintas herramientas que evalúa con la finalidad de definir la mejor herramienta del milenio, lo hace con algunas herramientas que se usan para hacer agujeros. Tal es el caso de la barrena o del berbiquí. El libro La mejor herramienta del milenio está constituido de 7 capítulos. El primero de ellos, denominado La caja de herramientas del carpintero, en donde el autor nos dice en primer lugar que las herramientas tradicionales son extensiones del cuerpo humano, y eso puede imaginarse claramente pensando en un martillo. Dentro de este capítulo, el autor en alguna medida descarta una cantidad importante de herramientas de mano de uso manual, entre ellas el nivel, la sierra, la garlopa, el hacha, el martillo, la broca, la barrena y el berbiquí, y lo hace lógicamente con criterios propios, como por ejemplo decir que muchos de ellos son diseños muy antiguos que prácticamente no han evolucionado con el paso del tiempo, u otros que le parecían no innovadores, o algunos conceptos de este estilo, ¿no es cierto? El segundo capítulo, al cual denominó como el giratornillos, sinceramente que nos llama la atención la denominación, porque por giratornillos él entiende destornillador. ¿Por qué le puso el nombre? Porque en francés se dice destornillador, se dice tournevis, y tournevis en realidad se puede traducir como giratornillos, de ahí el nombre del capítulo. En el análisis o en su búsqueda bibliográfica, en su investigación bibliográfica, el autor encuentra que ya en 1750 había tornillos, pero en primera instancia da con un libro de fabricantes de herramientas de la ciudad de Sheffield, en el Reino Unido, del año 1828, en el cual aparece una lista bastante completa de una serie de destornilladores con sus diseños incluidos, pero fíjense que hay una diferencia de 80 años entre el tornillo y el destornillador. Entonces la pregunta que permanentemente se hace el autor es que ambos elementos tienen que estar íntimamente relacionados en el tiempo entre sí, tienen que ser muy contemporáneos porque uno necesita del otro, es decir, se necesitan entre sí. El tercer capítulo lo llamó completo y a punto para funcionar. Y es ahí donde nos muestra que en un esquema de una máquina que es un molino para producir harina, diseñada por un técnico italiano denominado Ramelli y correspondiente ese esquema al año 1588, aparece un tornillo muy parecido a los tornillos actuales, con su rosca helicoidal, con su cabeza con forma de gota de sebo e inclusive con una ranura, digamos, lineal para el típico destornillador que nosotros le llamamos plano, ¿no es cierto? Luego da con otro libro denominado Hausbuch, un libro alemán del año 1480, donde también observa la existencia de tornillos. También da con otras bibliografías en donde aparecen
fabricantes de armaduras y de arcabuces que también utilizaban tornillos, aunque esto es en el año 1400, es decir, todavía 80 años antes, e inclusive que hay una herramienta multiuso del fabricante de armaduras que incluye un giratornillo. Todo esto estamos hablando del año 1400. El capítulo 4, ahí se vuelca de manera más detallada sobre lo que es el tornillo, y él lo llama el mejor pequeño invento del siglo XX. Y bueno, ahí nos dice que a su entender el tornillo, aunque sea corto, tiene un enorme poder de agarre que está basado en su geometría, en el coeficiente de fricción, en bueno, la superficie de contacto que tiene con el material al cual se está ajustando, y comenta que desde aquellos tornillos que estaban vinculados a la máquina de Ramelli tuvieron que pasar aproximadamente unos 200 años para que empezara a ocurrir un gran incremento de la demanda de los tornillos y que de esta manera se generase la necesidad de fábricas especializadas que se dediquen exclusivamente a hacer tornillos. Y así aparece la fábrica de los hermanos Viat en el año 1776 en la ciudad de Birmingham, en el Reino Unido. Otro aspecto por el que se interesa y mucho tiene que ver con lo que sería la ranura o la cavidad que tiene el tornillo en su cabeza y que se vincula con el destornillador para poder hacer ajustados. Entonces ahí presenta un casquillo cuadrado diseñado por Robertson en los Estados Unidos en el año 1907, que hoy por hoy yo me atrevería a decir que no hay tornillos que se fabriquen con cavidades cuadradas en su cabeza. Sí sabemos que los hay hexagonales como los Allen, o están los Torx que tienen una forma de estrella pero con aristas redondeadas. Y bueno, él comenta que tuvo la posibilidad de experimentar con un casquillo cuadrado y de observar la firmeza del vínculo entre el tornillo y el destornillador, ¿no es cierto? Que era algo muy pedido por los usuarios de tornillos, que no se produjese fácilmente la desvinculación de los dos elementos para inclusive poder trabajar con una sola mano. También comenta el diseño de Philip en el año 1936 en los Estados Unidos, y en relación a este tipo de cabeza dice que es muy interesante su aplicación en procesos automáticos porque dada la forma del destornillador, de la punta del destornillador y de la cabeza del tornillo, cuando se alcanza el torque máximo de apriete, los dos elementos deslizan. El capítulo número 5 se refiere a ajustes delicados, y una cosa que comenta en ese capítulo la podemos observar en la imagen central, esta que estoy acá marcando con el mouse, en donde esta imagen corresponde a un esquema que está en el libro Hausbuch, que no es otro que de un torno totalmente fabricado en madera, pero que en su bancada y acá hacia la derecha podemos observar un destornillador y por otro lado acá tenemos un tornillo, es decir, tenemos los dos elementos en una imagen correspondiente a un esquema del año 1480. En honor a la verdad, el título del capítulo se refiere principalmente, como habla de ajustes delicados, a aplicaciones delicadas de los tornillos, como es el caso de la utilización del mismo en el torno por parte de Maudslay, en donde el tornillo lo que hace es, a través de su rotación y dentro de una tuerca, impulsar el desplazamiento longitudinal del carro portaherramienta en un sentido o en otro, tal que se acerca o se aleja del plato en el cual sostenemos la pieza a mecanizar.
Finalmente, comenta también en este capítulo que Whitworth, el famoso creador de las roscas que llevan su nombre, creó una normativa nacional en Inglaterra en el año 1841, normativa que permanece, digamos, vigente hasta el día de hoy y que caracteriza a los filetes de las roscas Whitworth con un ángulo de 55 grados. En el anteúltimo capítulo, Inclinación por la mecánica, el autor nos comenta cómo existen otras aplicaciones de los tornillos, como pueden ser la prensa para libros, el tornillo sin fin, etc. Y finalmente, en el último, habla del padre del tornillo, y ahí se refiere concretamente al tornillo hidráulico de Arquímedes, del cual podemos observar un esquema aquí abajo hacia la derecha, en donde este tornillo hidráulico de Arquímedes no es otra cosa que una máquina gravimétrica helicoidal que se utilizaba para la elevación de agua, harina, cereales, etc. En resumen, el autor termina seleccionando de un grupo bastante importante de herramientas de uso manual al destornillador, al grupo en realidad, porque es imposible pensarlos disociados, al grupo destornillador-tornillo como la herramienta del milenio. Bueno, finalmente voy a aprovechar la posibilidad del video para comentarles un poco sobre mi libro denominado Sobre algunos procesos de agujereado. Decirles que en un congreso del cual participé tuve la posibilidad de conocer un proceso de agujereado que para mí era totalmente nuevo y se denomina taladrado de fluencia térmica, el cual es un proceso en el cual la herramienta no corta viruta, sino que genera orificios en tubos a través de la fricción de una herramienta con el material metálico, y entonces le disminuye la resistencia porque le va aumentando su temperatura hasta llevarlo a un color naranja, y como la herramienta va girando y avanzando termina perforando la pared del tubo, ¿no es cierto? Entonces, en ese congreso había un especialista en el proceso que era el doctor Jorge Vergara Díaz, chileno, que se había doctorado sobre esta técnica en la Universidad de Kassel en Alemania, y entonces, dado que yo tenía una experiencia bastante interesante sobre proceso de agujereado con brocas helicoidales, le pedí si por favor él podría escribir un capítulo con relación al taladrado de fluencia térmica, y bueno, a esos dos procesos le sumamos otros 6 que son procesos que se utilizan para hacer orificios de distintas características, con distintas capacidades, pero entre los cuales podemos citar la electroerosión capilar, el proceso de agujereado por láser, el proceso de agujereado por chorro de agua con abrasivos, el proceso de punzonado, el proceso de agujereado por haz de electrones, y evidentemente alguno más me está quedando ahí en el tintero. Bueno, espero que el video les haya gustado y estamos a disposición para cualquier comentario o consulta. Un saludo.